Bien. Bueno, habíamos visto varias cositas la clase pasada, ¿no? Habíamos hablado un poquito de la placa radiográfica, este, y después empezamos a arrancar con rejillas, ¿no? Así que, si yo tengo calcio y aire, si yo tengo calcio y aire, y a estos dos elementos los hago pasar con radiación, ¿cuál es la radiación que logra pasar? ¿Por qué elemento logra pasar más que la otra? Por el aire va a pasar. ¿Sí, verdad? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que yo estoy preguntando? Lo mismo un poquito haciendo un poquito de memoria en la tabla que les mostré el otro día. El tema de la radiación penetrante que iba de menor a mayor, que jugamos con los 5 elementos principales, para no poner más. ¿Está bien? Y habíamos dicho de que algunos, digamos, era más, la radiación podía pasar más libremente que otra. ¿Está bien? Y bien como dijo la compañera, la radiación va a ser más penetrante por un medio así, aire, que si tiene que traspasar el calcio. ¿Está bien? Si uno compara esto en la placa radiográfica, ¿qué es lo que ve la placa radiográfica? Si uno ve todo el tema de los huesos, que está compuesto por calcio, ustedes van a ver esa parte de la placa radiográfica blancuzca. ¿Qué significa? Que la radiación ahí no llegó, llegó con menor intensidad. ¿Está bien? Y en la parte de los pulmones ustedes lo van a ver toda ennegrecida esa zona. ¿Qué quiere decir? Que la radiación llegó con mayor poder de penetración. ¿Está bien? Entonces está bueno hacer esas partes comparativas. ¿Está bien? Uno era de penetración y otro era de absorción, que absorbía más. ¿Está bien? Por eso estaba que cuanto más le bloqueo a la radiación, más blanca sale la placa radiográfica. ¿Está bien? Fíjense un metal, si alguien en alguna placa radiográfica, en alguna operación se quedó metido una tijera adentro, fíjense que sale bien en la placa radiográfica, bien brillante, que quedó un elemento. ¿Eso por qué sale bien brillante la placa radiográfica? Porque en esa parte la radiación quedó absorbida o bloqueada y no llegó con la nitidez que tenía que llegar a la placa radiográfica. Entonces en esa zona sale brillante. ¿Está bien? Cosas que a veces uno diría al revés, pero si los rayos impactan contra la placa radiográfica, debería ser brillante y no. ¿Sí? Fíjense la placa radiográfica, la coloración y el contraste que tiene para darse cuenta, digamos, que es al revés. ¿Está bien? Eso por un lado, más o menos. Después entramos a ver un poquito un problema que teníamos, ¿sí? Teníamos la radiación que sale del equipo de rayos X, que puede ser radiación directa, ¿sí? Puede ser directa, en otros libros aparece incidente, ¿está bien? Que es la radiación que impacta contra la persona o el paciente a la cual se le va a sacar la placa radiográfica. Una vez que los rayos pasaron esa persona, digamos, ese paciente, los rayos pasan a denominarse otro nombre. Se llama radiación transmitida. ¿Sí? Transmitida, ¿por qué? Porque es la radiación que logró pasar el paciente y va a impactar contra la placa radiográfica. Transmitida o remanente. En algunos libros parece remanente también. Esto hablamos de, digamos, la radiación que debería llegar. Pero dentro de este campo, de este grupo de radiación transmitida, aparece una que es la que nos jode la vida. Y habíamos dicho que era la radiación dispersa. ¿Está bien? La radiación dispersa, ¿qué diferencia tiene con las otras radiaciones? Digamos, con la radiación transmitida. ¿Está bien? Tiene una particularidad, tiene una diferencia. Entonces acá está bueno para hacer tips, digamos, de recordatorio.
¿Está bien? Nosotros tenemos la placa radiográfica aquí, ¿sí? Y una vez que pasó, imaginemos, pasó el paciente, ¿sí? Aquellos rayos que logran llegar con buena perpendicularidad a la placa radiográfica son los que van a proyectar o dar una imagen con buena nitidez a la placa radiográfica, ¿sí? ¿Y cuáles van a joder, digamos, o le van a quitar, digamos, nitidez a la placa radiográfica? Aquellos rayos que lleguen de costelete, por decirlo así, en forma bruta, pero para que se entienda, ¿sí? O que tengan un determinado ángulo de inclinación. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos un tips para sacar. Entonces aquellos rayos que lleguen con la mayor perpendicularidad posible e impactarse contra la placa radiográfica son los que le van a dar mayor nitidez a la misma. ¿Está bien? Entonces, aquellos que vayan, digamos, o que impacten contra la placa radiográfica con un determinado ángulo de inclinación son los que le van a quitar nitidez. Y estos son los que complican la vida en el momento de sacar una placa radiográfica, de decir, bueno, si me están jodiendo, acá cuando pasan a un paciente, pasa la radiación, tengo los dos casos de radiación. La radiación transmitida que va a ir, digamos, con un determinado ángulo, puede decir chiquito, o perpendicular, que le van a dar buena nitidez a la placa radiográfica, como también otros rayos que van a tener un ángulo de inclinación más severo y que de alguna manera estos rayos se llaman radiación dispersa. ¿Está bien? Profe, una consulta. Y decime. ¿Qué diferencia hay entre un rayo transmitido y un rayo disperso? La diferencia también tiene que ver con la energía. Vos fijate, si este rayo transmitido pasó de manera perpendicular o un poquito ángulo de inclinación, ¿sí? Dando que la placa radiográfica impacte con buena nitidez, ¿está bien? Fíjate que, ¿qué quiere decir eso? Que a su paso, ¿sí? Tuvo muy pocas interacciones con los átomos del cuerpo del paciente, de tal manera que llegaron acá a impactarse con una buena energía, con una determinada energía X. Supongamos una determinada energía X, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa con estos rayos que salen más inclinados? Si salieron muy inclinados, ¿sí? Después de haber pasado el paciente, ¿por qué pueden deberse? Porque esta radiación pasó por una zona que, por efecto Compton, acuérdense del efecto Compton, una radiación que saca al electrón de la última órbita del átomo, ¿sí? Tengo un átomo acá, el electrón sale para un lado, pero ¿qué pasaba con ese rayo que había sacado el electrón del átomo? Cambiaba su rumbo, pero aparte de cambiar su rumbo, perdía energía. Perdía energía. Bien, imagínate que viene por acá. Ahora, interacciona con otro átomo por efecto Compton. Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar que esta radiación dispersa, parte de esta radiación dispersa, queda absorbida en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se interaccionó en una zona donde hay muchos átomos, ¿sí? Estos golpes va perdiendo energía, saca un electrón de un átomo, perdió energía, y capaz que después llegó otro átomo, sacó otro electrón y perdió energía, y quedó con tan poquita energía que ya no logra sacar más nada, después impacta contra otro átomo y quedó ahí. No, por efecto Compton no quitó ningún electrón ni nada, y queda absorbido dentro de la persona, ¿sí? Pero hay otros que por ahí tienen, ¿sí? Que logran salir con este ángulo de inclinación, pero por haber interaccionado después de sucesivos choques internos con átomos del cuerpo del paciente, haciendo que, fíjate,
si al interaccionar uno o dos átomos le va quitando un electrón, va cambiando su dirección, pero a medida que va cambiando su dirección va perdiendo energía, quiere decir que estos que salen con este ángulo de inclinación, la radiación dispersa, va a salir con menor energía que estos rayos transmitidos. Esa es la diferencia existente entre los transmitidos, por decirlo así, que caen de manera perpendicular a la placa radiográfica, y aquellos que tienen, digamos, el grupo de radiación dispersa, que tienen un ángulo de inclinación más, digamos, más severo, más brusco. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces. ¿Los transmitidos no hacen efecto Compton? Sí, también. Pero estos seguramente interaccionaron con algunos átomos, ¿sí? O interaccionaron menos. ¿Está bien? ¿Estamos? Interaccionaron. Hay muchos que vienen por efecto Compton, otros que rayos que logran pasar directamente. No es que, digamos, lo que uno siempre trata de hacer hincapié o hacer ver el efecto Compton de lo que puede pasar. Pero no es que por ahí, no es que siempre, pasa un rayo, interacciona con los 10 átomos que tiene en este espesor del cuerpo, digamos. Por ahí, los primeros 2 átomos los logró pasar, porque no logró chocar o sacar el último electrón de ese átomo, del tejido del cuerpo. Y pasó de largo, y pasó con una energía con la que venía. Y por ahí de estos 10 átomos interaccionó con 5 o 6. ¿Está bien? Logrando pasar con una determinada energía buena, por decirlo así, ¿sí? Y con un ángulo, digamos, lo más perpendicular posible o con un ángulo muy poquito, digamos, ¿sí? Que de alguna manera no dañaría a la, digamos, a la calidad de la imagen de la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, los transmitidos va a haber dos tipos. La radiación transmitida va a haber dos tipos, por decirlo así, o dos grupos. Un grupo va a ser la radiación que logra llegar a la placa radiográfica de manera perpendicular o con un ángulo inclinado muy leve que de alguna manera no va a velar o, digamos, quitarle calidad a la imagen. ¿Está bien? O sea, y van a caer van a salir con una buena energía, van a llegar acá con una buena energía, ¿está bien? Con una buena energía, y en cuanto a la interacción, puede ser que hayan interaccionado menos átomos, con menos átomos, ¿está bien? Según la región por donde pase también. Hay muchos que van a pasar acá de 10 átomos, por ahí interaccionó con 5 o 6. Y este rayo que salió acá, por ahí interaccionó con 5 o 6, ¿me entendés? Entonces salen de esta manera. ¿Qué puede pasar? Que haya otra radiación, otro rayo, que interaccionó, en vez de pasar de largo esos 10, interaccionó con el primero, interaccionó con el segundo, interaccionó con el tercero. Llegó hasta el cuarto y se acabó la batería, se le acabó la pila, por decir así, la energía, y se quedó ahí absorbido. O agarró, o chocó con un hueso, ¿sí? Un hueso y quedó absorbido ahí. ¿Estamos? Pero por ahí interaccionó con todos, tuvo la mala suerte, pobre rayo, de interaccionar con todos los átomos que tenía acá, y a medida que fue chocando con cada uno que tenía a su paso, ¿sí? Fue perdiendo energía, pero también su dirección cambió. ¿Hasta qué punto? Hasta lograr, si es que pudo salir ese rayo del paciente, salir con este ángulo de inclinación. Está bien, va a llegar acá la placa radiográfica, pero va a llegar con muy poca energía. ¿Está bien? Esa por ahí es la diferencia entre los dos grupos, si lo queremos decir así, dos grupos de radiación transmitida. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Tiene que ver un poco con la energía. ¿Está? Entonces, Sí, profe. justamente, lo que el gran dolor de cabeza para uno
y para que salga un poquito bien el tema de la calidad de la imagen, uno busca también tratar de que esta radiación que tiene menor energía que este grupo, por decirlo así, si es que lo podemos diferenciar en dos grupos, entonces uno trata de ver cómo puede ingeniárselas para disminuir esta radiación dispersa, ¿sí? Que de alguna manera me saca calidad en la imagen. ¿Estamos? Entonces, ahí ya tenemos un tips, justamente como la compañera dijo, y es como para entenderlo, y dejarlo ahí, que después, en algún momento vamos a poner como un tip bueno ese. ¿Está bien? Dentro de la radiación transmitida o remanente, podemos considerar de los incidentes que alguno logre pasar con muy poca interacción, ¿sí? Y al tener muy poca interacción, por lo que les comenté, que salga ya con un o perpendicular o con un ángulo muy leve y que llegue con buena energía a impactarse, digamos, a la placa radiográfica. Esas serían, digamos, dentro del grupo transmitido remanente. ¿Estamos? Hay otros que pueden quedar absorbidos ahí adentro, por lo que yo le dije, sucesivos golpes, digamos, venía con una determinada energía y por las sucesivas interacciones es como que, digamos, se quedó ahí, es como que se quedó quieto y no logró traspasar todo lo que tenía que traspasar, digamos, el espesor del paciente. Y hay otros que por ahí, bueno, tuvieron la mala suerte de interaccionar con un montón de átomos a su paso y aún así logrando haber pasado o cruzado, ¿sí? Sale con muy poca energía y con un ángulo de inclinación que puede producir, digamos, distorsión en la calidad de la imagen. ¿Está bien? Entonces, si uno dice, profesor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tiene que ver con la energía fundamental, la energía entre los transmitidos que no van a deteriorar la calidad de la imagen con respecto a la radiación dispersa, que sí va a distorsionar la imagen y que va a llegar con muy poca energía. Con menor, por lo menos con menor energía que este grupo de acá, por decirlo así. Si tuviésemos que decir, bueno, son dos grupos los que salen de una vez pasado, digamos, al paciente, ¿sí? O cuerpo de la persona. ¿Está bien? Entonces, lo que habíamos dicho que una de las cosas, digamos, que se pensó o se generó para disminuir la radiación dispersa era, digamos, el concepto de, o la creación de lo que se conoce como rejilla. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho, este tips, acuérdense del tema muy bueno lo que dijo la compañera, como para tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Todas estas cositas son, les podemos hacer como una pequeña tablita de resumen para que uno se quede con esas cosas. Entonces habíamos dicho el concepto de rejilla. ¿Está bien? Que es como una rejilla, digamos, es como un elemento que hace de filtro. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de esta rejilla? Va a ser la de amortiguar, ¿sí? Dicha radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el concepto de amortiguar? Habíamos dicho que básicamente una rejilla estaba constituida por un determinado espesor, ¿sí? Si la ponemos en perspectiva, tenía algo así. Vamos a suponer que esta, ¿sí? Es como si fuese una caja de pizza, cuando viene el delivery, por decirlo así. Entonces, en la parte frontal, nosotros tenemos unas barritas, ¿sí? Unas barritas que eran de plomo, que estaba constituido por plomo. Esto microscópicamente, ¿no? Lo hacemos dimensionalmente esto, para que se note en qué consiste. Estas son unas barritas de plomo y todo lo largo, ¿no es cierto? Todo lo largo eran como esto plomo y esto plomo y así. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, imagínense que tengo una maderita finita y una maderita gruesa. Entonces, ¿cómo armo esto? Una maderita finita
que va a ser de plomo, le meto una madera gruesa, la madera gruesa se la pego, ¿sí? Que va a tener otro material, después que viene otra tablita finita de plomo, ya que mencioné plomo, pongo plomo, ¿qué viene después? Otra maderita gruesa igual a esta, se la pego así, así sucesivamente, la imaginamos como si fueran todas placas finitas y gruesas, todas pegadas una a continuación de la otra. ¿Dónde? Estas plaquitas finitas son unas placas de plomo, ¿está bien? Constituido por plomo. ¿Por qué plomo? Porque ya sabemos que el plomo es de un número atómico elevado que ayuda de alguna manera a absorber gran cantidad, ¿sí?, de radiación, y mejor aún si esta radiación que no quiero que pase tenga poca energía. ¿Está bien? Y después esto se llama material intermedio. Este es material absorbente. Este era el material absorbente. Esto que está acá, este espacio es como si fuese un canal, ¿sí? Son todos canales que están hechos en material generalmente, están hechos de plástico, de un plástico de fibra, ¿sí? O a veces aparece de aluminio. ¿Está bien? Que de alguna manera son como canales donde, fíjense, si estos son barritas de plomo, cualquier rayo que choque contra esta barrita de plomo va a quedar absorbido, o sea que no va a lograr pasar. ¿Está bien? Y entonces, si esto no logra pasar, ¿qué son estos espacios? Estos espacios, más allá de estar constituidos por un material de plástico o de aluminio, van a ser como unos canales que van a dejar pasar aquellos rayos que una vez cruzado al paciente, ¿sí?, logren pasar de manera perpendicular, lo más perpendicular posible, o si tiene una pequeña inclinación también, para que después lleguen a la placa radiográfica, ¿sí?, para que le dé la nitidez necesaria. ¿Y qué va a hacer? Entonces aquellos rayos que vienen con un determinado ángulo, le saco la perspectiva, para que se entienda. Es para que, se los dibujé para que vean un poquito, pero ahora ponemos así de... ¿Qué pasa cuando cae, una vez que pasó el paciente acá? Acá tenemos el paciente, ¿está bien? Aquellos rayos que cruzan perpendicularmente la rejilla van a llegar a la placa radiográfica lo más bien, ¿sí?, sin problema y con buena energía. Esta es la placa radiográfica, ¿está bien? Va a cruzar. Ahora, si vienen con un determinado muy leve el ángulo de inclinación, va a llegar también a la placa radiográfica. Ahora, el asunto es, ¿qué pasa con justamente la radiación dispersa al tener un determinado ángulo de inclinación? Bueno, si el ángulo de inclinación es que tiene que ver con este espesor digamos, la rejilla, si tiene un determinado ángulo de inclinación, por ahí logre pasarlo, con un determinado ángulo de inclinación. ¿Está bien? Pero ya más inclinado, imagínense logra pasar acá, pero choca con la pared de este plomo. Entonces queda absorbido acá y no logra pasar nada. ¿Está bien? Profe, Sí, perdón, ¿la radiación queda totalmente absorbida en el plomo? sí, sí, porque vos fíjate que no es que, digamos, si tuviesen buena energía, capaz que interactúa, logra pasar y queda con poca energía, ¿no es cierto? Como decíamos, cuando decíamos en el tubo de rayos X, que estaba todo contorneado de plomo. Salen rayos con mucha energía y en esa interacción por ahí algunos quedan absorbidos, pero hay otros que por ahí logran pasar, pero con una energía tal que no es dañina para la persona. ¿Está bien? Pero acá vos fíjate que nos estamos encontrando con ya radiación dispersa, radiación que ya tiene poca energía.
imagínate, interaccionar con el plomo, queda prácticamente totalmente absorbido. ¿Está bien? O por lo menos lo va a amortiguar gran parte. Va a amortiguar gran parte. No es que va a decir, queda totalmente absorbido. No, logra, algunos rayos van a pasar con esta inclinación, logran pasar, no queda otra. Por lo que yo les comentaba acá. Si tiene un ángulo determinado de inclinación, y por ahí te logra pasar alguno. Pero por ahí alguno que está más inclinado no, porque choca ya con el plomo.